En esta tarde de discipulado vamos a ver la práctica de la sumisión. Recordemos que estamos estudiando atrevernos a ser una mujer conforme al plan de Dios, y en este día vamos a hablar acerca de una interpretación de la sumisión a través de un semáforo que está roto. En el libro que escribió Bonnie, que es para las solteras a las que alguna vez les gustaría casarse, Knight in Shining Armor, El Príncipe Azul, Bonnie Wilson da un ejemplo que vale la pena repetir, y es de ayuda para ilustrar la simpleza del poderoso principio de sumisión. Y ponemos un ejemplo. Antes de partir en tu automóvil con un destino, probablemente no haces esta oración: Señor, te pido que no permitas que haya un semáforo roto en una de las intersecciones transitadas del camino, o nunca llegaré a donde tengo que ir. ¿Por qué no oramos de esta manera, hermana y amiga? Porque sabemos que cuando llegamos a una intersección y el semáforo está roto, hay un procedimiento establecido que permite que el tráfico circule sin mayores problemas. Lo primero que hacemos es detenernos. Después permitimos que el automóvil que está a nuestra derecha pase primero. Después pasamos nosotros. Y así sucesivamente, hasta que el semáforo es reparado. Ahora bien, ¿qué sucedería si no hubiera un orden establecido? Pues habría un completo caos en la intersección, y los conductores estarían discutiendo y chocando unos con otros al tratar de demostrar que tienen el derecho de paso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos el principio de la sumisión? Hermana y amiga, la sumisión en las relaciones terrenales proporciona una bella ilustración de la relación dentro de la Trinidad y del plan redentor de Dios. Pero otra explicación práctica es que Dios sabía que había creado individuos librepensadores y que, por naturaleza, cada persona hace lo que está bien a sus propios ojos. Él sabía también que si dos personas, cualesquiera, pasaran un tiempo determinado juntas, tarde o temprano su comunicación fallaría. El semáforo se cortaría. Si no se hubiera establecido un orden, habría una total confusión en la relación. Lamentablemente, hay muchos creyentes que no entienden el principio de la sumisión y sus relaciones están llenas de enojos y caos. Sin embargo, como todos sabemos, la ignorancia de la ley no nos excusa de la pena de la ley. Seamos casados o solteros, hombres o mujeres, necesitamos someternos a Dios, como dice Santiago 4:7. Dice Santiago 4:7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. También la Biblia nos manda someternos a los líderes espirituales de la iglesia, como dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También nos tenemos que sujetar a los empleadores, como dice Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y qué pasa con el gobierno? Es exactamente lo mismo. Dice Primera de Pedro 2, versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí podemos ver, amigas y hermanas, que la práctica de la sumisión en la vida de una persona soltera afectará directamente el éxito de la sumisión en su vida de casada. Por lo tanto, si tú como soltera no te estás sometiendo a Dios, no te estás sometiendo a los líderes espirituales de tu iglesia, a los empleadores y al gobierno, vas a tener serios problemas cuando tú lleves una vida de casada. En la relación matrimonial, no solo es la esposa quien debe de someterse, el esposo debe someterse a Dios al amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, conforme a lo que dice Efesios 5, versículo 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El esposo debe de someterse a Dios al amar a su esposa, como ya dijimos, al ser el que tome la decisión final, como dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al ser la cabeza espiritual, como dice Efesios 5:26, que cuando el marido ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, la santifica, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y al vivir con ella sabiamente. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Demos una mirada a este principio de la sumisión en el contexto del lugar de trabajo. Supón que tu jefe, hermana y amiga te asigna una labor con la que no estás de acuerdo. Tú crees firmemente en su idea, es una pérdida de tiempo. ¿Te vas a almorzar y te quejas con tus compañeras del trabajo acerca de la decisión de tu jefe? Si lo haces, estás desobedeciendo la palabra de Dios que dice en Filipenses 2:14-15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Según este pasaje de la Biblia, nunca debería haber quejas o murmuraciones entre los creyentes. Ahora bien, ¿significa esto que debemos permitir que las personas se aprovechen de nosotros? No, por supuesto. El procedimiento adecuado funciona igual que cuando hay un semáforo roto. Cuando tu jefe te pide que hagas algo que a ti te parece irracional, lo primero que deberías hacer es detenerte. Necesitas tiempo para poner en orden tus pensamientos y evitar reacciones emocionalmente o decir o hacer una necedad. El segundo paso es hablar la verdad. Puede que pienses, bueno, eso no será difícil, pero puede que sea más difícil de lo que tú crees si se hace de acuerdo a Efesios 4:15. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo en verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Donde la palabra de Dios dice que debemos hablar la verdad en amor, significa que así debemos de hablar la verdad en amor, no con ira, no con frustración, no con gritería. Y nos dan un ejemplo de una persona que despiden de 3 trabajos por decir la verdad con enojo y frustración. Cuando expresamos la verdad en amor, hablamos sinceramente y con el tono de voz. Nuestras expresiones faciales y los gestos correctos. Si tu jefe no está de acuerdo contigo, el paso siguiente es someterte y entregarle el asunto a Dios. ¿Te diste cuenta?
La sumisión es un principio muy poderoso porque funciona sobre la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hace falta fe, hermana y amiga, para creer que Dios conoce a todos y escucha a todos e intervendrá a favor nuestro sin ningún otro comentario por nuestra parte. En la situación con tu jefe significa que tú crees que el Señor puede comunicarse con su mente y corazón, sea creyente o no tu jefe, y es capaz de llevarlo en la dirección correcta. Esta es la bendición de la sumisión. En cuanto al veredicto final, vamos a ver esto. Después que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Dios podría haber escrito en su palabra: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y fin. Dios podría habernos dejado aquí para enfrentar la vida y al diablo por nosotros mismos y simplemente esperar pacientemente hasta morir e ir al cielo. Pero el hecho de que Él cuida de cada aspecto de nuestras vidas entre esta tierra y el cielo es una bendición increíble. Sin embargo, si queremos cosechar la recompensa, tenemos que permitir que Él intervenga. Recuerda, hermana y amiga, sumisión significa que Dios interviene. Para aquellas de nosotras que estamos casadas, decir la verdad en amor permitirá que Dios nos use como ayuda idónea, eficaces en la vida de nuestro esposo, como dice Génesis 2:18. Muchas mujeres casadas intentan barrer bajo la alfombra los temas controversiales en nombre de la paz. Eso solo hace que se formen bultos en la alfombra, con lo cual, pasado el tiempo, ninguno de los cónyuges podrá caminar a través de la relación sin tropezarse. ¡Qué ejemplo tan claro! Y por último, el paso que queda es esperar que Dios muestre cuál es su voluntad para con la relación. El objetivo no es demostrar quién tiene la razón y quién está equivocado, sino descubrir la voluntad de Dios sobre el asunto. A veces, hermana y amiga, contamos con todos los datos correctos, pero la conclusión sigue sin ser la voluntad de Dios. ¿Recuerdas la ilustración de la manera de tratar con el jefe? Este se quedará pasmado de asombro cuando con un corazón y una actitud alegre le hagas frente a un proyecto que él sabía que te parecía desacertado. Tu conducta agradable dirá mucho acerca de tu relación con el Señor. Pero ¿qué sucederá si tu jefe, o pastor o esposo, tomara una decisión obviamente mala? La verdadera pregunta no es si acaso, sino cuándo. Nadie es perfecto y los errores son inevitables. Sin embargo, cuando obramos de acuerdo al principio de la sumisión, los errores se convierten en bendiciones. La fe reconoce que Dios puede hacer una línea derecha con una vara torcida. Confiemos. Los errores por parte de aquellos que están en autoridad son nuestra oportunidad de decir: puesto que soy cristiana, me someto a tu decisión. Yo creo que Dios puede guiarte en el camino por el que debes ir. También creo que si cometes un error, Dios puede resolverlo. Por ello, ¿qué puedo hacer para ayudar? Cuando las personas que están en autoridad en nuestra vida cometen un error y nosotros estamos allí para ayudarlos a resolver ese error, esa expresión de bondad les permite aceptar que lo que hicieron estuvo errado en vez de justificarse o culpar a los demás. De modo que nos ganamos su cariño y la luz de Jesucristo se ve claramente en nuestra vida. La próxima vez que les demos nuestra opinión, podemos estar seguras de que nos prestarán mayor atención porque nos habremos ganado el derecho de ser escuchadas. Vamos a ver un subtítulo que se llama Bien hecho. Una de las bendiciones más grandes de practicar la sumisión es verla repetida en nuestros hijos. Cuando la hija de Bunny, Launi, estaba planificando su boda con un joven encantador que ahora es yerno de ella, se aseguró de que verdaderamente enviara tarjetas de agradecimiento por los regalos que había recibido. La hija de Bunny le prometió que sería diligente en cuanto a ello, pues sabía que era importante para Bunny. Meses después de la ceremonia, algunos familiares y amigos comenzaron a preguntarle si Launi había recibido sus regalos.
Entonces Bunny se molestó mucho y marcó su número de teléfono lo más rápido que pudo. Cuando la confrontó con su obvia falta de diligencia, le respondió: «Lo siento, mamá, pero Jason, su esposo, Jason, me dijo que quería que esperara hasta que él tuviera tiempo para que nos sentáramos y escribiéramos las tarjetas juntos. Así que estoy esperando en sumisión a mi esposo». Bonnie se quedó en silencio. Aprendió. Eso es lo que le había estado enseñando durante tantos años. Por lo tanto, sonrió y le aconsejó a su hija que le recordara a su esposo que era importante que enviaran las tarjetas de agradecimiento y colgó el teléfono. Bonnie se alegró al saber que ella había entendido y estaba practicando la sumisión con su esposo. ¿Por qué es importante la paciencia en la sumisión, amadas hermanas? La paciencia es uno de los ingredientes necesarios para una vida de sumisión exitosa. Sin embargo, es algo que lamentablemente falta en la mayoría de nuestras vidas, porque para ello es necesario que soltemos el control de una situación. Pero hermana, no sueltes y vuelvas a tomar el control. Suéltalo y no lo vuelvas a tomar. Debemos caminar en fe y creer que Dios intervendrá cuando se nos exhorta a someternos a alguien que está en autoridad. ¿Cuántas veces no nos va a tocar y nos ha tocado aconsejar a mujeres que desean quedarse en el hogar para criar a sus hijos, pero cuyos esposos insisten en que trabajen fuera? Estas mujeres se levantan temprano y se apresuran para tener listos a sus hijos y dejarlos en la guardería o en la escuela. Después pasan 8 horas en el trabajo y salen justo a tiempo para recoger a sus hijos de la escuela. O peor aún, sus hijos llegan a una casa vacía mientras ellos aún trabajan. ¿Qué pasa una vez que ellas llegan a la casa? Tienen que preparar la cena, ayudar a sus hijos a las tareas escolares, bañarlos y terminar con los rituales de la hora de dormir. Además, no nos olvidemos de la casa o apartamento que necesita atención y, por desgracia, demasiadas veces cuentan con poca colaboración de su marido. No se puede contar la cantidad de mujeres que se han sentado frente a Bonnie en su sala de su casa y han llorado por no poder hacer entender a su esposo cuán difícil les resulta trabajar fuera de la casa. Muchas de estas mujeres extremadamente estresadas se han sorprendido de escucharle decir a Bonnie: debes someterte a la decisión de tu esposo. Ahora bien, déjame decirte rápidamente que nunca se ha visto un caso en el que una mujer pusiera en práctica este consejo y a la larga tuviera que seguir trabajando fuera de casa. Pero es importante que lo haga a la manera de Dios. Deben someterse a la autoridad de su esposo para dejar de ser un obstáculo para Dios y Dios pueda trabajar en el esposo. Las escrituras, hermanas, enseñan que el plan de Dios para las esposas es que sean cuidadosas de su casa. Como dice Tito 2:5. Y es difícil hacerlo sin estar en casa. Pero el Señor se opone a que hagamos las cosas de la manera incorrecta, incluso en situaciones en que la mujer es la única que sostiene a sus hijos. Dios se manifestará fuertemente a favor de la madre si ésta le da tiempo y ejerce paciencia. La cuñada de Bonnie, Audrey, le dio su corazón al Señor y empezó muy bien. No se conoce a alguien que haya igualado su pasión por Dios al convertirse. No le costó entender la importancia de ser cuidadosa de su casa y rápidamente le comentó a su hermano Cliff su deseo de dejar su puesto de trabajo. El reto era que su ingreso igualaba al de él y necesitaban ambos ingresos para cubrir sus necesidades. Sin embargo, ella creía que Dios supliría y Cliff consintió. A la semana, él recibió una promoción en el trabajo y comenzó a ganar el doble. A comienzos de 1999, Bonnie comenzó a discipular a 8 mujeres jóvenes. 2 de ellas tenían hijos pequeños y estaban trabajando fuera de casa. Ambas expresaron que no había manera de que su esposo les permitiera dejar de trabajar.
Ambas siguieron su consejo de seguir bajo la autoridad de su esposo. Antes que terminara el año, Dios obró. Ambas habían dejado de trabajar fuera para poder cuidar de su hogar. Amadas hermanas, gracias a Dios por enseñarnos a ser sumisas, para dejarle el control y Él obre para que nosotros podamos cumplir su palabra como Él nos manda. Aquí tenemos otro ejemplo de un esposo que comenta mientras cenaba en su casa, de una de las mujeres que hemos comentado. Este hizo un comentario profundo. Dijo: recuerdo el día que mi esposa me entregó al Señor. Ella no me dijo que aquello era lo que había hecho, pero yo supe que había ocurrido. Antes, cuando ella discutía conmigo, eso me permitía justificar las decisiones que yo sabía que no agradaban al Señor. Pero cuando ella se dio el control, con lo único que tenía que tratar era con el Señor. Y esa es una posición incómoda. Hermanas y amigas, la paciencia es la clave. Una vez que esas esposas entregaron su situación en las manos del Señor, experimentaron paz, incluso antes que la situación se resolviera. El solo hecho de saber que estaban orando en la voluntad de Dios y que a su debido tiempo Él intervendría, las liberó del estrés. Una persona sabia dijo en una ocasión: tú no quebrantas las leyes de Dios, estas te quebrantan a ti. Si la palabra sumisión te hace poner los pelos de punta, esto sugiere que eres víctima de una definición y aplicación incorrecta de este principio liberador. No permitas, hermana y amiga, que el mundo te robe el gozo de caminar en obediencia a Dios en este ámbito. La sumisión es la senda que Él ha designado para proporcionar la mayor libertad y bendición posible para cada creyente. Prepárate y observa cómo interviene Dios a tu favor cuando haces las cosas decentemente y en orden. Como dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 14:40. Dice la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y en orden. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por haber permitido que tu Espíritu Santo nos enseñe el principio liberador de la sumisión. Gracias porque sumisión significa que tú intervienes. Gracias por recordarnos que la paciencia es muy importante para que nosotros podamos ver cómo obras, amado Padre, cuando te dejamos el control. Padre Celestial, te ruego y te suplico que glorifiques a tu Hijo con esta enseñanza de atrevernos a ser una mujer conforme al plan de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar.
Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.